Son las 12:22. La idea es que pueda yo hacer una breve introducción y después pasarles la palabra a ustedes para sus preguntas. Entiendo que son 5 o 6 preguntas. Aquí hay muchos más medios, pero creo que las preguntas de ustedes son bastante coincidentes. Todos los que aquí estamos sentados en este encuentro con medios nacionales e internacionales formamos parte del Grupo Parlamentario Libertad. Aquí hay diputados principales, hay diputados suplentes. Todos tenemos un objetivo que es el cambio político, económico y social. Como todos ustedes viven en Venezuela, están en Venezuela, hay gente que nos ve, que está en el exterior, pero este mensaje va fundamentalmente para los que estamos en el país. Estos días han sido extremadamente difíciles, de muchísima incertidumbre. Preguntas van, preguntas vienen. Los venezolanos, el 3 de enero, esa madrugada, nos levantamos con la noticia de que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido capturados por una operación del gobierno de los Estados Unidos, y a partir de allí, en este país, lejos de que los venezolanos hayamos sentido, ya venimos acumulando una crisis económica y social muy difícil. En estos días, repito, lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nosotros estuvimos la semana pasada, el día jueves, fuimos a la presentación de la memoria y cuenta que la presentó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ustedes muchos estuvieron allí. Allí faltó algo para mí fundamental, que es qué pueden esperar los venezolanos con respecto a su ingreso familiar, con respecto a su situación personal. Estos días, aquí todo el mundo estaba pendiente si cuánto era el dólar en el Banco Central, cuánto era el dólar en el mercado paralelo, cuánto es el salario, cuánto es el ingreso, cuánto es la inflación, cuánto es el alto costo de la vida, y eso no ha cambiado. Y eso en la pasada sesión del día jueves, ahí no hubo una sola palabra para ese gran país que tiene una expectativa, que tiene mucho tiempo esperando, que se ha sacrificado. ¿Qué más se puede sacrificar el pueblo venezolano? Y esa es la razón que nos trae a nosotros el día de hoy para esta conversación con ustedes. Cuando nosotros decidimos participar en el proceso electoral a sabiendas de lo que nos estábamos enfrentando, siempre lo dijimos, vamos a ser voz en cualquier espacio, sea donde sea, vamos a ser voz de la gran mayoría de los venezolanos. De eso se trata. No se trata de defender una posición, se trata que este país pueda la gente vivir mejor. Nosotros creemos que el país hay que estabilizarlo económicamente, pero nosotros consideramos el monto del salario y la pensión hoy en Venezuela es menos de 40 centavos de dólar al mes. Nosotros tenemos la expectativa que esto cambie y nosotros queremos que esto cambie. Nosotros queremos, como le pregunta a uno la gente en la calle, si van a inyectar dólares en el mercado cambiario, producto de la venta del petróleo que es de los venezolanos, porque el petróleo tiene que ser de los venezolanos, si eso se va a traducir en que alguien, cualquier venezolano en la calle pueda entrar en una agencia de cualquier banco, tenga unos bolívares y pueda comprar unos dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela. Esas son las preguntas que están en la calle.
Ustedes saben porque todos les toca ir al mercado, a todos les ha tocado el mes de diciembre, su estreno, ir a comprar las cosas para su familia. Y ustedes saben que esto era una locura en el mes de diciembre. Y no había una sola voz de quienes están en el poder dando un mensaje a los venezolanos sobre la situación económica, pura marcha, puro discurso, pura propaganda, y no hay una sola acción para la gran mayoría de los venezolanos, que son los que más se han sacrificado y son los que más hoy tienen expectativa de que efectivamente esto sea un cambio de verdad, que aquí el país empiece a avanzar en términos de la recuperación de su democracia, en términos de la recuperación de la economía y en términos de la recuperación de la familia venezolana, de la estabilidad, la tranquilidad de la familia venezolana. Para eso estamos nosotros aquí. Esa es nuestra razón, esa es nuestra causa. El dólar BCB está hoy en 344,50 bolívares. La devaluación de las últimas semanas fue más de 1% diario. Yo no le escuché a la presidenta encargada una palabra con respecto a estos temas, ni una sola. No hubo una sola mención, porque además era una rendición de cuentas, pero también la oportunidad y el espacio para hablar sobre el futuro. Bueno, esta es la realidad de nuestra moneda. Van 1.405 días sin aumento del salario mínimo ni aumento de la pensión. ¿Qué le vamos a decir a más de 5 millones de pensionados? ¿Cuándo van a ver una mejora? Producto de todos los anuncios, toda la retórica, ¿cuándo va a haber una mejora para el trabajador venezolano y para el pensionado? Es imposible vivir con menos de $1 al mes. Nadie puede vivir con menos de $1 al mes. Eso es lo que le están pagando a más de 5 millones de pensionados en nuestro país. El Banco Central de Venezuela, cosas que no se dicen en la memoria y cuenta. El Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras desde septiembre del 2024. Y todos aquí sabemos cuál ha sido el aumento del costo de la vida, la devaluación que hemos tenido que lidiar millones de venezolanos desde el año 2024. La tasa de inflación, no dicho por la presidenta encargada, la tasa de inflación cerró en el año 2025 en 630%. Y el tipo de cambio en el año 2025 aumentó 474%, y esta devaluación obviamente es el principal causante de la inflación. Los salarios reales disminuyeron y con la remuneración promedio se puede adquirir solamente 20% de la canasta alimentaria. En este país son muy pocos los que pueden un fin de semana salir con la familia, la recreación, artículos de higiene personal, comida. Esta es la realidad que nosotros queremos también que cambie en nuestro país. Frente a eso, nosotros proponemos, frente a los anuncios, que además es un punto que nosotros llevaremos a la Asamblea Nacional, nosotros quisiéramos saber cuál es el alcance del tema energético, los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país, pero con la información que ya se ha hecho pública, en términos de que el petróleo venezolano ya no se va a vender con descuento, que la producción petrolera proyectada para el año 2026 son 1.500.000 barriles de petróleo, más la recaudación del IVA. Nosotros planteamos y solicitamos a quienes están en las decisiones en el Palacio de Miraflores, quienes están en el poder, quienes siguen llevando las riendas de nuestra economía, que en el plazo más corto se pueda aprobar un bono justo, digno, no debería ser menos de $150, que pudiera ser aprobado y entregado a todos los pensionados en nuestro país en los próximos días, sumado a ello subir y ajustar, como establece nuestra Constitución, el salario mínimo, que permita a los venezolanos empezar a sentir
que aquí efectivamente hay un plan de estabilización económica, hay un plan de estabilización del país y hay un plan para que la familia venezolana pueda ir sintiendo que efectivamente Venezuela va a salir de este hueco en el que nos metieron quienes están todavía en el poder. Cuando uno oye a algunos voceros del gobierno, es como si estuvieran llegando ayer, hubieran llegado al poder o al Palacio de Miraflores a tomar decisiones. Yo les recuerdo que van 27 años de esta mal llamada revolución, y en Venezuela además hay que recordarlo una y otra vez, los venezolanos tuvimos en las últimas décadas, tuvimos la mayor bonanza petrolera que ha habido en la historia de nuestro país. Me refiero por todo aquello que está sobre el debate, como si lo que pasó con la industria petrolera fuera responsabilidad de la comunidad internacional, cuando no lo es. Tuvimos la más larga y la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, y es el colmo que el salario mínimo en nuestro país y la pensión siga siendo casi 40 centavos de dólar a la fecha, mensualmente, no diariamente, mensualmente. Entonces, son muchas cosas que decir sobre el tema económico, y con esto, para ir cerrando y pasar la palabra, algunos periodistas me han preguntado sobre la ley de hidrocarburos. Nosotros no tenemos información, no tenemos en este momento ningún proyecto se nos ha entregado de lo que sería la reforma de la ley de hidrocarburos. Desconocemos cuál es el alcance, cuál es el contenido, al igual que las otras propuestas de ley que fueron mencionadas por la presidenta encargada en su presentación ante la Asamblea Nacional. Y los dos fondos, más todo el tema de transparencia que debería haber con respecto a el manejo de los fondos. Nosotros, y con esto para pasar la palabra, todo lo que signifique, todo, beneficiar al pueblo venezolano, no tengan ninguna duda que allí estaremos. Todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, allí vamos a estar. Y vamos a estar en actitud positiva, proactiva, pero denunciando lo que haya que denunciar. Ese es nuestro rol. Aquí lo que se trata es de que los venezolanos podamos ir avanzando y que el final de esta película que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, signifique la total y absoluta recuperación de la democracia venezolana. Que haya libertad de prensa, que los periodistas puedan informar libremente, que haya libertad de opinión, que aquí nadie sienta temor por expresarse, porque eso va a significar que lo persigan, que lo castiguen, que lo encarcelen. Todavía faltan muchos compañeros y compañeras por salir en libertad. Las libertades, amigas y amigos, tienen que ser plenas para que exista libertad. La libertad no puede estar condicionada a una espada, no puedes declarar, no te puedes mover. Nosotros vemos pasos positivos en términos de las liberaciones y las excarcelaciones que se han dado. Sin embargo, repito, no hay nada más poderoso que la libertad, viendo lo que significa la libertad en un sentido amplio. Por eso nuestro grupo parlamentario se llama Libertad. Libertad significa poder alimentarse bien, libertad significa poder tener un servicio de salud que funcione, libertad significa que llegues a un hospital y en el hospital seas atendido, libertad es que puedas decir lo que quieras, libertad es que puedas abrir la actividad económica, desarrollar la actividad económica dentro de las leyes que tú quieras. De eso se trata la libertad, y ese creo yo que es el gran desafío que tiene el país en los tiempos por venir. Sin más, pasamos la palabra.
puntos se pudieran involucrar en esa ley y cómo es la relación ahorita con la bancada oficialista. Bueno, yo creo que los venezolanos estamos ávidos, ustedes también, todos los que estamos en este salón, aquí estamos ávidos de recuperar nuestra libertad. Que tenga que salir alguien a aclarar que en una alcabala no pueden revisar su teléfono. ¿Quién le dio derecho a un funcionario de parar a alguien en una alcabala y revisarle el teléfono? ¿En qué ley está tipificado que eso lo puede hacer un funcionario de la policía o un funcionario de cualquier cuerpo de seguridad? Y por eso, ¿qué significa la libertad? Estamos dispuestos en este país a que, ¿cuál es el país, por ejemplo? Y creo que le he escuchado a alguien, que en este país, del grupo político que sea, pueda caminar libremente en la calle, sin temor. Eso fue posible después del proceso electoral. Ya venimos años de confrontación y de represión. ¿Cuánta gente se llevaron presa porque cargaba una lista de testigos de haber trabajado en una mesa para un proceso electoral tipificado en la Constitución? Yo sé perfectamente todo lo que ha pasado. Todos lo sabemos. Todos lo hemos vivido. Ahora, los venezolanos, creo yo, no nos podemos conformar. No tenemos por qué conformarnos. Yo celebro cada liberación. Y tú lo sabes que llevamos mucho tiempo y parte de la razón de nuestra presencia en la Asamblea Nacional, respetando de quienes pensaron distinto a nosotros, era para buscar espacios de conversación con quienes están en el poder, con quienes controlan los poderes, para que entendamos que el país en estas condiciones, ¿a quién le sirve? A un status quo. ¿Cuánto es ese status quo? Entonces las liberaciones tienen que seguir. Porque la única manera de poder construir la paz, de la que tanto nos dicen por la televisión, es que no haya persecución, es que haya libertad. Así es que podemos construir la paz. ¿Cuál es el sistema en el cual todos podemos tener garantías y nadie tiene por qué sentir miedo? ¿En qué sistema la gente no siente miedo? En la democracia. En la democracia tú eres periodista y tú no tienes miedo. ¿Pues que acaso aquí no les ha tocado a ustedes cuidarse también y algunos son atacados porque pareciera que no entienden la realidad que viven los periodistas a lo interno de Venezuela, donde tienen que cuidar cada palabra que dicen, cada cosa que graban? ¿Estamos dispuestos a avanzar hacia allá? Nosotros estamos dispuestos, totalmente dispuestos, en ir dando pasos hacia allá. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos lo entendió. Yo pudiera ahí dar una opinión personal, pero hoy estoy siendo portavoz de los que estamos aquí, de los que formamos un grupo pequeño, pero que tiene claro cuál es su objetivo, que no es el objetivo de un grupo pequeño, es el objetivo del país grande que está allá afuera, que perdió confianza en el voto completamente después del zarpazo que se vivió el 28 de julio del 2024. Y a pesar de eso nosotros dijimos, hay que ser voz
de esa mayoría que perdió confianza, que no quiere, que quiere ver hechos. Las excarcelaciones es una señal, pero tiene que ser para todos, y se lo hemos dicho, el día de la sesión en la Asamblea, algunos de los que estamos aquí, hablamos con algunos de los que estaban allá, caso mío personal, que después de tantos años entro a ese hemiciclo, nunca me hubiera imaginado volver a ese espacio. Ahora, ¿volver para qué? Para abrir los cauces de la democracia y ver a algunos de esos voceros y decirles, con uno de ellos, le dije, por ejemplo, oye, ¿cuándo van a liberar ustedes a Freddy Superlán? Por ejemplo, que no es de mi partido, que nunca hemos estado del mismo partido. No, es que si fulano hizo, me habló feo, aquel dijo tal. ¿Y quién no ha dicho algo en estos años? ¿Quién? ¿O es que acaso de allá nos han mandado qué? Entonces yo creo que deben seguir las excarcelaciones. Pero que está retrasando. No lo sé, no lo sé. Habría que preguntárselo a quienes son los responsables de llevar adelante ese proceso, en el cual nosotros tenemos varios años abogando. Yo tengo diferencias con algunos. Normal la diversidad dentro de la democracia. Ahora, el tener diferencias significa cárcel. Estamos dispuestos a dejar eso atrás. Yo no voy a debatir sobre lo ocurrido el 3 de enero. Algunos de ustedes me preguntaron sobre el acuerdo que se presentó en la Asamblea sobre el 3 de enero. Nosotros estuvimos allí y ustedes ven un video y en todos los videos donde nosotros nos paramos para aplaudir en señal de solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas, y nos agarran a nosotros, el gobierno, como si estuviéramos aplaudiendo el mensaje que habían dado en la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez. Nosotros queremos que este gobierno cambie. Nosotros queremos que vuelva a la democracia. Nosotros no queremos que esto se quede. Esto no es la paz pactada, como dicen. La paz hay que construirla. Y la manera de construir la paz pasa por liberar a todas las personas que fueron encarceladas por su pensamiento político. Ponía un ejemplo, te pongo otro ejemplo. Aquí está Tomás. Aquí está Tomás. Juan Pablo Guanipa, pero no solamente Juan Pablo, es Pedro también. ¿Cuándo los vamos a ver en la calle, en libertad? ¿Cuándo? Vamos, no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a la libertad. No hay nada más poderoso que la libertad. Hay una oportunidad, la hay. Yo sí creo que hay una oportunidad en el país. A pesar de todo lo que ha sucedido, creemos que hay una oportunidad. Creemos que hay una oportunidad. Y hay que avanzar. Y sobre la ley de hidrocarburos, es una de las leyes más importantes, que es un país petrolero, que aspira el gobierno con la reforma de la ley de hidrocarburos. La quieres construir con la mayor amplitud posible. ¿Cuál es el alcance del acuerdo energético? ¿Qué quieres cambiar de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es el debate? No le tengamos miedo al debate petrolero. En este país hay gente muy calificada que tiene mucho que aportar sobre el tema energético. Ahora, así como la ley de hidrocarburos, nosotros ponemos sobre la mesa, aquí hay que eliminar el IGTF. ¿Ya? ¿Por qué no eliminan el IGTF? En esta terrible situación económica de los últimos tiempos. Disparada la inflación, disparada la devaluación, el mercado cambiario una locura. El paralelo
que prometieron fulminar en el centro de Caracas. Me consta, llegaron a cambiar el dólar a 1.200 bolívares. 1.200. ¿A quién golpea eso? A la gran mayoría de los venezolanos. ¿Por qué no eliminar el IGTF? Ya. ¿Eso depende de qué? ¿De algún acuerdo? No, eso es voluntad del gobierno. Muestre. Nosotros también estamos dispuestos. El país quisiera construir toda la reforma petrolera con el mayor consenso, el mayor debate, y que esto signifique realmente que los venezolanos van a recibir algo de la renta petrolera. Vean los países petroleros. No hay ningún país petrolero que tenga la situación de Venezuela. Ninguno. Y hay otros países petroleros que también han lidiado con sanciones. ¿Por qué? Siguiente pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar un poco hablando del tema político, ¿no? Betsy Rodríguez está en este momento como presidenta encargada de la Constitución, permite 3 meses, prorrogable otros meses, 3 meses más. ¿Exigirán ustedes desde el grupo parlamentario la celebración de elecciones caso se concrete la falta absoluta de Nicolás Maduro? Y por otro lado, quería preguntarle si, pues, cómo va la relación con otros sectores de la oposición. Bueno, yo creo que, para no desviar sobre el tema económico-social, que yo siento que es el inmediato. 6 meses inmediato, ¿verdad? No, pero yo creo, si mañana hacemos unas elecciones, mañana resolvemos la crisis del país. ¿Cómo vamos a unas elecciones con ese Consejo Nacional Electoral? Por ejemplo. Fuimos, claro, y mira qué pasó. ¿Qué pasó el 28? ¿Qué pasó el 28 de julio? ¿Qué pasó después? Es decir, yo creo que hay que estabilizar el país, porque creo que es la urgencia de la gran mayoría de los venezolanos, producto de la inflación disparada, producto de la devaluación, producto de, y bueno, ¿cuánto es el salario de los que estamos aquí? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Y cómo ese ingreso subió el costo de la vida y cómo su ingreso mermó? Y que quieres ver un cambio. Y hay posibilidades, creo yo, de construir cosas para después entrarle al terreno, que en algún momento habrá que entrarle, de la reinstitucionalización del país, de los cambios institucionales. Y creo que los Estados Unidos lo entendió al pelo. Al pelo. Cuando tú oyes, y ahí no me voy a desviar, pero cuando tú oyes lo que el secretario de Estado presenta, probablemente tú le preguntas a los venezolanos, a la mayoría de los venezolanos, y coincide, de que el final de la película es precisamente que la soberanía popular se exprese y sea respetada. Pero para llegar allá, para no volver al círculo vicioso, para llegar allá hay muchas cosas que hay que hacer. Yo creo que hacia allá hay que empujar. Para que el país pueda tener una estabilidad por 100 años. Una recuperación económica, años de crecimiento económico. Eso yo creo que es la esperanza, la expectativa que tenemos la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el país y los que quieren regresar al país. Pero no regresar al país en un vuelo de deportados,
dos formas de regresar al país. Cosas que te monten en un avión y te coloquen en tu país, y otra cosa es que por tu propia decisión regreses a Venezuela, a trabajar en la reconstrucción de Venezuela. Sobre el tema de la oposición, sí, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, y como le leía en una entrevista a Stalin, que está aquí sentado, yo creo que hay que bajarle a la soberbia 100 de todos los lados. Porque el hecho de que hayamos discrepado en cómo abordar esta crisis no te hace ponerte del lado del que generó la crisis. Y eso lo hemos hablado en múltiples oportunidades. En Venezuela hay una oposición democrática que quiere un cambio político. La existe en Venezuela. Y hay compañeros que están afuera que también quieren un cambio político y que yo creo que hay que bajarle también como si estuviéramos en una competencia. No estamos en una competencia. Cada uno de nosotros puede decidir cuál es su rol en este proceso. Yo puedo hablar, que soy el que estoy hablando, mi rol es que el país recupere la democracia. Mi rol no es una aspiración a algo, ese es mi rol. Y contribuir a que el país pueda tener el cambio, pueda haber la alternancia propia de la democracia y que el país se pueda recuperar. Eso pasa por alguien en particular. Yo creo que eso pasa por un colectivo, por un grupo. Es lo que yo creo. Ahora, los que están, con los cuales hemos tenido diferencias, ¿estarán en la disposición de reunificar la oposición? Habría que preguntarle a ellos. Nosotros sí estamos dispuestos a hablar con todos los que forman parte de la oposición democrática. Oposición. Hay gente que es obvio que se llama oposición, se hace llamar opositores, pero creo que basta ver las conductas y bueno, yo no tengo que ser, no soy quien para ponerme, creo que eso es una valoración que claramente puede hacer la propia gente. Pero, perdón, en la transición entonces, pues bueno, la ley es clara, pero digo, deja por un proyecto de transición será que Bueno, yo creo que nadie le ha puesto tiempo, ¿no? Yo creo que nadie le ha puesto tiempo. Yo creo que mientras, Javier, mientras no cambien las instituciones, podemos ver decisiones como ahí te puedo hablar como abogado, decisiones como lo de la Sala Constitucional, ¿no? El arte de lo posible, el arte de lo posible, la Sala Constitucional. Pero bueno, yo creo que parte del desafío y de lo que tenemos a futuro es cómo rescatar la institucionalidad y cómo la Carta Magna sea efectivamente la Carta Magna, ¿no? Cómo empezamos a darnos reglas, cómo empezamos a respetar las reglas, cómo empezamos a respetar el Estado de Derecho, y por eso te digo que para mí no hay nada más poderoso que la libertad, porque la libertad al final va de la mano con eso. Es decir, no hay reglas para ti o reglas para mí, hay reglas para todos. Y todos tenemos que respetar las reglas. Entonces, tú tienes los mismos derechos, él tiene los mismos derechos y así. Ese es el país que creo merecemos vivir los venezolanos. Los venezolanos no tenemos que conformarnos con poco. No tenemos que conformarnos los venezolanos con cambiar 3 leyes. Los venezolanos tenemos en nuestro ADN el querer decidir, participar. Los niveles de participación en este país en procesos electorales, hasta que hicieron lo que hicieron, eran niveles impresionantes de participación, de los más altos. Bueno, yo te aseguro que la gente, si vuelve a tener confianza en la institucionalidad, volverá otra vez a reencontrarse. Y yo creo que ese es el país que hay que construir, es lo que creemos. Bueno, si bien ha dicho que no se han hecho los cambios institucionales que corresponden a un verdadero cambio de gobierno, quería precisar si tú crees que está
inicio de la transición. Bueno, yo retomo lo de, para no desviarnos del tema económico y social, es el que nosotros tenemos una exigencia inmediata, porque probablemente estas leyes que fueron anunciadas van a ser presentadas en la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros decimos que la discusión energética tiene que ir ya de la mano de mejoras en el salario y la pensión de millones de venezolanos y cosas desde el punto de vista fiscal que se pueden hacer ya. Por ejemplo, eliminar el IGTF, eso se puede hacer ya, eso va a tener también un poquito de oxígeno que le vas dando al día a día de la gente, sobre todo con quien quiere tener bolívares. El que tiene bolívares corre a querer cambiar eso a divisa, que sabe que el bolívar va palo abajo todos los días. Pero sobre tu palabra, el tema de la palabra transición es ¿qué significa transición? ¿Qué significa para ti transición? ¿Qué significa para ustedes transición? ¿Qué significa para mí transición? ¿Qué significa para los demás que estamos aquí? Estamos en el mismo grupo parlamentario, que por cierto aquí está Antonio de Carri, que también se incorporó, y va en la línea de la pregunta sobre la oposición. Probablemente en la construcción y en la reorganización y en el reencuentro de la oposición habrán otros actores que se incorporan. Ojalá que al final tengamos un solo bloque de oposición democrática. Ahora, aquí entre nosotros mismos puede haber distintas, digamos, aspiraciones con respecto de lo que es la transición. Yo no creo que todavía estamos en transición. Porque para mí la transición, hay cosas que yo no veo que me permitan a mí decir que hay transición. Bueno, siguen muchos presos y no con libertad plena. Nosotros, por ejemplo, vamos a la Comisión de Comunicaciones, ¿no? Ok. Yo no soy periodista. Yo no soy periodista y no quiero que sientan que es un tema, algún medio en específico. Pero, por ejemplo, cuando yo vea en la parrilla los canales de televisión colombianos, CNN, en español, entonces están cambiando las cosas. Por ejemplo, las redes sociales. Ya eso vendrá para más adelante. La ley de odio. ¿Que no se elimina la ley de odio? Entonces vamos a mostrar la ley resort. Esos serán temas más adelante. Esas son señales de que estamos en transición. Entonces no estamos todos en la transición. La transición, repito, ¿qué significa transición? Habrá gente que dirá, esto es una transición internamente, con cambios internos. Yo no creo que todavía podemos hablar de transición. Más allá de hablar de transición, yo hablaría de democracia. Y por eso yo insisto en la palabra libertad. Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales. Y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso. Las libertades personales son mucho más grandes. Y yo creo que eso es fundamental. Si yo tuviera una conversación con la presidenta encargada, que alcanzamos a saludarnos, por cierto, esto ya es un comentario mío muy personal, los venezolanos nos saludamos con besos. Y lo cortés nos quita lo valiente. O sea, aquí vamos a caer en la estupidez. Si nos vemos feo, si nos vemos bien, si hay que le dio la mano muy suave, es que le agarró el codo. Señores, no hemos aprendido nada
Nada. En 27 años. Si el debate en este país va a ser ese, bueno, yo no voy a entrar en ese terreno. Exactamente. Se los digo. Y cuando iba saliendo Delcy, se lo dije. Ojalá que esto sea realmente, que vengan cambios en el país. Más allá de las consecuencias que nos llevaron a eso. Porque nosotros lo dijimos el día 1. Cuando Stalin, si ustedes ven el discurso de Stalin, porque el problema es que algunos no han abierto la boca y ya los están atacando. Y yo les repito, aquí no hay una competencia dentro de la oposición. Aquí no estamos escogiendo una candidatura presidencial. Aquí nos estamos jugando la posibilidad en un escenario como el que estamos, de si el país puede pensar que va a llegar a recuperar su democracia, o esto va a seguir simplemente con algunas señales de cambios económicos, pero los otros temas siguen iguales. Y nosotros no queremos que los otros temas sigan igual. ¿Quién más? Perdón, creo que... ¿Cuántas vamos? 3. Bueno, hacer una cadena. Si bien, pues, tú hablas de lo que ha venido cambiando, igual existe una crisis por el ejemplo de gobernabilidad. Quiero saber cómo lo evalúan ustedes desde la fracción. No hablas de transición, pero sí hay unos pasos que se están dando. ¿Qué trabas pudieran haber en el camino para que estos pasos no puedan seguir avanzando y llegar a esa democracia? Y si estos propuestas que hacen salariales y que tienen que ver con la ley de hidrocarburos ya lo han conversado con otros pares de Ese es un tema que llevamos, no lo hemos podido, íbamos a solicitar la palabra, recuérdense que llevamos solamente 2 semanas, pasa que, y 2 sesiones, y 2 semanas. Sí, el ritmo de estos días ha sido duro, pero llevamos 2 semanas. Hoy se cumplen 2 semanas de la instalación de la Asamblea Nacional. Pero íbamos a pedir la palabra y ahí tenemos el proyecto de acuerdo solicitando el aumento del salario mínimo, el aumento de la pensión, que no sea inflacionario, producto del ingreso petrolero, porque no estamos haciendo ni demagogia ni populismo con el tema. Estamos siendo bastante responsables, proyectando las propias cifras que el gobierno ha hecho públicas. Acuérdense que hay un proyecto, bueno, hoy ley de presupuesto, hay una cifra proyectada de producción petrolera, el petróleo no se va a vender más a descuento, sin meternos en las expectativas de inversión que puedan haber en el país, más la proyección de recaudación de IVA, con la idea de que se elimine el IGTF y también pensando en el camino que baje la alícuota del IVA. Aquí los venezolanos pagamos 16% de IVA. 16% de IVA. Un país donde el venezolano tiene mermado su ingreso. Entonces, esas son unas propuestas que nosotros llevamos y llevaremos otras sobre el tema económico. No conocemos la ley de hidrocarburos, no tenemos hasta ahora ningún proyecto de ley en nuestras manos. No lo tenemos. Mañana no va a haber, tenemos nuestro, claro, mañana no va a haber sesión, entendemos que va a haber sesión el jueves, ya veremos. Y sobre, mira, yo creo que nuestro rol es tratar de conseguir resultados. Si vamos individualmente y nos ponemos a ser generadores de metiendo casquillos, intriga, yo creo que por ahí las cosas no van a ir bien. Cada quien puede sacar sus conclusiones, sus análisis. Aquí hemos escuchado, seguro ustedes habrán escuchado 1000 versiones de todo. El desafío que nosotros tenemos en la Asamblea y el desafío para hablar siempre de una transición es que yo no veo factible hablar de una transición si no hay un mínimo de confianza y si no hay claridad siempre sobre el tema de las garantías. Lo que yo he podido leer de transiciones
Creo que esos son temas fundamentales. Tiene que haber la construcción de un mínimo de confianza, Yo veo la relación hoy de Estados Unidos con el gobierno acá, bueno, eso dio un giro de 180 grados, completamente. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Nadie, ¿verdad? O sea que también, como dicen, la política es el arte de lo posible. Y nosotros creemos que hay que buscar una solución política. Seguimos creyendo que hay que buscar una solución política. Y no se trata de quién tiene la razón. No nos interesa tener la razón. Lo que nos interesa son los resultados. Ese es el desafío que nosotros, los que somos, tenemos en la Asamblea Nacional. Y pasará mucho también cuál sea el cambio del gobierno, si el gobierno está dispuesto a cambiar. Porque lo que no puede ser es prometer cambios para que nada cambie. Yo creo que los venezolanos ya pasamos por ahí y ya estamos hastiados de eso. Por eso que cuando la gente oye diálogo, negociación, salta, porque piensa simplemente que es tiempo para que nada cambie. Yo creo que estamos en otro escenario, lo creo. Nosotros no la hemos tenido, no hemos tenido listas. Nosotros sí tenemos, que a mí me parece el colmo, siempre, descalifica a quienes trabajan en la defensa de los presos. No es más fácil dar la cifra que descalificar a quien defiende a los presos. ¿Qué sentido tiene eso? Yo conozco los de foro penal. ¿Qué sentido tiene descalificar a los de foro penal o descalificar a cualquier ONG? ¿Por qué? ¿Cuántos de los presos no tuvieron acceso a un defensor, a poder nombrar su abogado? Eso está en la Constitución. Es el texto constitucional. Por eso es que yo insisto con la palabra transición. ¿Qué significa la transición? Es cuando tú empieces a respetar el debido proceso. A todo el país va la transición a algo. Y ese algo, ¿qué tiene que ser? La democracia. Ese es el mejor sistema. Ese es el sistema que nos da garantías a todos, que nos protege a todos. La lista Stalin le entregó una lista a Delcy Rodríguez con todos los presos. Y hay que hablar de presos civiles y militares también. Civiles y militares. Por eso yo digo venezolanos. Presos venezolanos. Perdón. Quería, continuando también con este tema de la transición, quiero saber qué estrategias se plantean desde la libertad, justamente para sumar en este proceso de cambio hacia la democracia, que se pueda concretar justamente desde la Casa de las Leyes, que no se vea, porque usted mencionaba que es necesario erradicar algunas leyes, promover otras. ¿Qué estrategias se plantean ustedes? Y sobre todo considerando que es la Asamblea la que determina la ausencia temporal o definitiva de la cabeza del Poder Ejecutivo, en este caso el proceso de Maduro, pues, la expectativa es que se prolongue, que no sea por la falla temporal, que son los 90 días con 90 días prorrogados. Eso en primer término. Quisiera saber si han tenido algún tipo de comunicación con la administración de Donald Trump y cómo ven, usted hablaba de ese giro de 180 grados en la relación entre, en este caso, el interinato y Estados Unidos, que hay una suerte de tutelaje, ¿cómo lo ven ustedes? También, de hecho, hablaba de un momento político diferente. Veíamos que espacios como este, como la rueda de prensa con la oposición, no se daba hace mucho tiempo. ¿Ustedes consideran que hoy sí hay las garantías para que esto se convierta en algo más rutinario que lo que hace hasta ahora? Mira, Osmari, como les dije ahorita, tenemos 2 semanas y 2 sesiones. Yo creo que hay que ir avanzando. Claro, tenemos que ir dando pasos firmes y que permitan además que la gente sienta que hay resultados. Ahorita nos viene el tema petrolero. El tema petrolero es fundamental para los venezolanos.
Ojo, repito, para los venezolanos. No es que es para Estados Unidos, es para los venezolanos. En Venezuela ingresaron en los últimos años, más de $1.000 millones producto del ingreso petrolero. 1.000 millones de los nuestros, ¿no? O sea, vean eso, imagínense de cuánto estamos hablando y eso en qué se tradujo. Con un venezolano que vive alguien que vive en La Bombilla, Petare, ha recibido una gota de petróleo, una gotita de petróleo, cero. Entonces no es verdad que los venezolanos hemos visto impacto producto de que el Estado administre la renta petrolera. ¿Cuántos escándalos de corrupción en la industria petrolera? Él sí habla de transparencia en el manejo de los fondos. Nosotros queremos ver si efectivamente va a haber la función contralora de la Asamblea se va a ejercer. Es un reto. ¿Está dispuesto el gobierno a rendir cuenta? Después de tantos años que no rinde cuenta. Ahí podemos hablar qué significa transición. El gobierno empieza a rendir cuenta. Entonces pareciera que estamos en una transición. Que no le pongamos a la transición nombre y apellido. Ese es el problema siempre de ponerle nombre y apellido. Pensemos en más allá de la individualidad. Vayamos hacia el colectivo. Entonces, con respecto al tema petrolero y energético, nosotros tenemos allí propuestas y creemos como grupo parlamentario que eso que viene en los próximos días va a ser una señal o no de seguir avanzando. En eso que tú llamas el tutelaje. Yo no creo que estamos frente a un tutelaje. Yo creo que hay un cambio en una relación y yo no me quedaría en la retórica. A mí alguien me decía, un diplomático, me decía esta mañana que qué opinaba yo de las vallas que han puesto por toda Caracas. Y yo le decía, es que usted está sorprendido que eso se haga. Cada grupo va a mantener su narrativa, su retórica. Ahora, pongamos la retórica y vayamos a los resultados. Va a haber resultados en el corto plazo. Que la Embajada de Estados Unidos, que nunca, hay que recordar que esa relación, quien rompe relaciones con el gobierno, con los Estados Unidos, fueron los de acá, quienes se pelearon en principio con nuestro principal socio comercial. Estados Unidos llegó a ser el mayor comprador de nuestro petróleo. Quienes se pelearon fueron los de acá. ¿Cuál es nuestro mercado natural? Es ese. ¿Fue bueno o fue malo? Para mí fue muy malo, en términos de nosotros los venezolanos. ¿Fue bueno o fue malo que se fueran las líneas aéreas? En términos del intercambio, desde todo punto de vista. Ahora, que la Embajada de Estados Unidos reabra sus puertas en Venezuela, es un paso importante. En términos, me imagino, de la relación. Yo no lo veo, yo no caigo en el tema de la retórica. Tutelaje, X o aquello, ponerle apellido, no se lo pongamos. Ahora, el plan, producto de lo que pasó, porque no se puede ignorar lo que pasó, ni las causas, ni nada de lo que pasó, ¿cuál es el final de la película? ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser que el país tenga democracia? Y creo que ese es un tema que lo tenemos que ir llevando paso a paso. Porque quienes perdieron la idea democrática, no creo que de la noche a la mañana ahora son demócratas. Entonces, por eso vuelvo a la palabra, ¿qué significa transición? Y el gobierno tiene que dar señales que van más allá de cambiar una ley o cambiar otra. Bueno, ese es el desafío que tenemos, Mari. Ese es el desafío. Sí lo tenemos. Vamos paso a paso. Vamos primero al tema
al tema económico. Vamos paso a paso. Enrique, tú decías que el jueves pudiste, en alguna cuenta, pudiste hablar con Delcy en la No, un saludo. ¿Qué te dijo ella, Isabel? Ella también decía que el chavismo se ha equivocado. ¿Crees que realmente están dispuestos a asumir estas equivocaciones? Y en segundo lugar, sobre la ley de hidrocarburos, ¿crees que PDVSA tendría que ceder en algún momento las empresas mixtas o colaborar de una mejor manera con Estados Unidos? ¿Cuál es tu posición de eso? Mira, yo esperaría el proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, lo esperaría tenerlo para nosotros hacer nuestros planteamientos. No conocemos el alcance del proyecto. Nosotros tenemos nuestra idea de cómo debe ser el tema energético. Nosotros creemos que el tema petrolero tiene que estar sin duda abierto al capital nacional e internacional. Nosotros creemos que hay que recuperar la producción petrolera, obviamente, y para poder recuperar la producción petrolera tiene que haber inversión privada. Ahora, hay gente que habla, yo no me voy a entrar en el debate sobre PDVSA, hay gente que tiene una visión sobre PDVSA y hay otros que tenemos una visión sobre PDVSA en términos de cómo la industria petrolera bien administrada permite ser una palanca para el desarrollo del país y permita garantizar derechos que son fundamentales para nosotros los venezolanos, como es educación y salud pública de calidad. Porque yo soy, y al igual que mis compañeros, nosotros somos creyentes del derecho a la salud y a la educación público. Somos creyentes y defenderemos siempre que los venezolanos, por nuestra sola condición de ser venezolanos, tenemos derecho a recibir educación y un sistema de salud de primera, de primera. Hay otras personas que hacen otros planteamientos. Bueno, ya esperaremos a ver cuando se abra el debate energético. En el debate energético es, de acuerdo a la reunión que vimos en la Casa Blanca, no está limitado única y exclusivamente para empresas de capital estadounidense. Allí estuvieron otras empresas petroleras y seguramente irán apareciendo otras empresas petroleras en la medida que haya algo que es fundamental, que es reglas, y que las reglas se respeten. Y ahí es muy importante el rol, porque efectivamente toda la ley antibloqueo, todo el tema de estado de conmoción, todas esas vueltas no van a generar una estabilidad que se está buscando en el marco normativo para que lleguen las inversiones que queremos los venezolanos recibir en nuestro país. Creo que el gobierno lo sabe y por eso está llevando el tema de la ley de hidrocarburos a la Asamblea Nacional. Y sobre tu segunda, yo creo que es obvio que quieren quedarse, obvio. Eso no hay que ser muy, digamos, conocedor para darse cuenta que es obvio que quieren mantenerse en el poder. El tema es que si el país va a reencontrarse y el poder se va a reencontrar con la Constitución, esa no es una decisión del que está en el poder, sino es una decisión que le corresponde al pueblo venezolano. Y jamás, que se oiga bien, jamás vamos a renunciar a que sea el pueblo venezolano el que se dé su destino y el futuro. Porque la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo, que se expresa a través del sufragio. Y eso está en el texto constitucional de la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela. Última pregunta, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta después de él? Mira, ¿Cómo ponerle límites a este gobierno si ya de hecho no han planteado la falta absoluta que... Fernando, tenemos, mira, volviendo sobre el tema de la falta absoluta, sin quedarnos pegados ahí. Por lo que acabas de decir, o sea, Todo, colocarle límite a un gobierno que, como tú acabas de decir, se quiere quedar. bueno, yo creo que una cosa es lo que tú quieras y al final es lo que tú puedas, y una cosa es lo que tú quieras y otra cosa también es lo que diga la Constitución y las leyes. Esa es parte de la profundización de la crisis política que tenemos en nuestro país, que llegó a esto como consecuencia de no haber respetado la voluntad que expresó el pueblo venezolano, porque el pueblo votó
el 28 de julio de 2024 por un cambio de gobierno, por un cambio de gobierno. Eso está aquí y aquí en los venezolanos. Que lo que pasó ha abierto un compás, que incluso es el planteamiento cuando tú dices sobre la administración Trump, siempre hemos tenido comunicación, no solamente con la administración Trump, sino con la comunidad internacional, por el papel que tiene la comunidad internacional. Países democráticos, países con los cuales son relaciones hace mucho tiempo. Yo creo que el planteamiento que hubo en el pasado no es el mismo planteamiento que estamos viendo en este momento. Respecto a lo sucedido, me refiero a la administración del gobierno de los Estados Unidos. En esa línea, tú tienes una encargaduría por una sentencia de la Sala Constitucional y tienes una retórica en la calle. Con el paso de los días, hay cosas que van a quedar claras para el oficialismo, para el país, para la oposición. Ahora, para poder llegar allá hay que hacer cambios, porque si no, nada va a cambiar, Fernando, nada va a cambiar. Vamos a repetir lo que ya hemos tenido antes, que hasta que no tengamos una institucionalidad y tengamos un acuerdo de respeto a los resultados, antes de los resultados, pero de verdad con el acompañamiento de la propia comunidad internacional, no vamos a resolver esto. Y yo creo que hay una conciencia. A diferencia de lo que yo pensaba, de repente tú preguntas por aquí, preguntas por allá, y la gente quiere ir viendo qué va a pasar. Y lo primero que te dice, ajá, y la parte económica, ¿qué te dicen? ¿Se va a acabar el mercado paralelo? ¿Va a volver a haber estabilidad cambiaria? ¿Voy a poder volver a ir a un banco y cambiar mis divisas normalmente? La normalidad económica. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos tienen en este momento eso, sin olvidar la democracia. Ahora, para llegar al final, yo creo que hay muchas cosas que puedes ir haciendo. Las hemos numerado aquí. Libertad de presos políticos, libertad plena de presos políticos, ley de odio. Entonces una lista, libertad de expresión, libertades personales, eso que decíamos, las alcabalas, claro, firme, no como una información. Funcionario que haga eso va a ser